En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. San Juan de la Cruz. En las estancias de esta casa habita la alegría de leer y de conversar amigablemente. La Casa Sosegada, con Marga López Díaz. Azul, con rumbo norte salpicando el cielo van, y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, que distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Sol el lienzo rubio del trigal se mece suave en ondas de oro, y al volver buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Hoy viajamos a Uruguay a través de la literatura y de una amenísima conversación con la poeta María García Marichal y el poeta Hugo Bordajandi, que nos van a traer unas delicias de su país. Vamos a estar muy felices, María como profesora de geografía, y Hugo vamos a estar aquí muy felices conversando. Bueno, vamos para Uruguay, vámonos para Uruguay, pero ya nos vamos. Bueno, Marga, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer enorme estar contigo, estar aquí en la radio y en el encuentro de escritores en Medellín. Es la primera vez que nosotros venimos a Colombia y estamos enamorados del país y de su gente. Así que muy agradecidos. Hago mía las palabras de María, y realmente reitero el agradecimiento por llegar a esta tierra hermosa, esta tierra musical, esta tierra de geografía infinita. Estamos
aprovechando el encuentro internacional de poesía realizado por las mujeres de Remar en la ciudad de Medellín, las mujeres que trabajan por la cultura en Medellín, la poeta Ángela Penagos Londoño, la poeta Tatiana Suárez, están realizando un encuentro internacional en la sede de la Universidad de Antioquia, en el barrio Carlos Restrepo, y estamos regocijados. Al ser internacional hemos estado conversando con Teresa del Rosario, y vamos a hablar con ustedes de un país que amamos mucho. Veníamos conversando cómo tenemos de Uruguay una imagen de un país como organizado, como que todo funciona en el sentido de la educación, de la alfabetización, del encanto de Uruguay, un país que queremos muchísimo. Y ustedes me estaban diciendo que de pronto lo que se lamentaba era la ausencia en los campos, la ausencia de la gente trabajadora en los campos. Qué bueno hablar un poquito de eso. ¿Cómo no, Marga? Sí, después Hugo, que tiene más memoria que yo con respecto a eso, te va a contar un poco acerca de las vanguardias, ¿no? que llevaron a Uruguay a estar en un lugar de privilegio a nivel de lo que es el concepto como país. Lo que no significa que no estemos fuera de lo que son los problemas globales. O sea, tenemos los problemas que tienen todos los países del mundo. Pero sí, es un país pequeño, un país muy organizado, con una democracia plena, con partidos políticos que funcionan muy bien, con una alternancia política en los distintos partidos que lo hace muy saludable. Pero somos 3,5 millones de habitantes. Eso hablábamos, 3,5 millones, 1,5 millones en Montevideo. Exacto, ese es el gran problema. Sí. Eso también implica también, un poco explica el despoblamiento del campo. La mitad de los uruguayos vivimos cerca de las ciudades. Es decir, muy poca gente, un porcentaje muy menor de gente vive realmente en el campo. Y Montevideo, la ciudad capital, la ciudad puerto, es la que se lleva la mitad de la población. 1,5 millones aproximadamente en Montevideo, 3,400,000, poco más, poco menos, en todo el país. Y también hay una diáspora muy grande de uruguayos en el exterior, en otros países del mundo. Claro. ¿Qué sucede, Marga? Desde los años 50 hubo una enorme migración rural. La gente del campo se iba del campo por distintas situaciones. Había préstamos a término en los bancos, es decir, no se pagaba el préstamo y muchísimos campesinos, muchísimos agricultores y ganaderos quedaban fuera de sus posibilidades, y si eran propietarios vendían, y si eran inquilinos, es decir, arrendatarios, tenían que entregar su tierra e irse a malvivir en el pueblo. Eso pasó durante mucho tiempo. Se ha tratado de cambiar, pero ¿qué sucede? Que somos muy pocos. Entonces estamos apuntando a la inmigración y apuntando también a buscar un crecimiento de la población vegetativa, porque hemos tenido crecimiento negativo de población en estos últimos años. O sea, no crecemos, disminuimos, a pesar de la inmigración, que hay cubanos, dominicanos, venezolanos, argentinos, que han poblado, pero van casi siempre al área citadina, al área rural. Faltan los niños. Y faltan niños. Yo me sorprendí tanto cuando vine a Colombia. Creo que es un problema a nivel mundial. No lo hemos visto en Colombia, pero es lo que estamos observando. Pero sí que la cantidad de niños por familia ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Las parejas jóvenes tienen prioridades muy válidas, absolutamente, pero el traer niños al mundo no es una de las prioridades fundamentales. Los nacimientos se producen cuando la pareja cuando tienen 20, 30 años de edad, más, 30 o 40. 30, 35 o 40 años de edad. Por diferentes circunstancias de la vida, por razones muy válidas, ¿no? Uno no tiene por qué pensar que la familia, que la mujer tiene que estar simplemente para procrear, pero es un fenómeno que se da en Europa, se da en los Estados Unidos, se da en América Latina y se ha dado mucho en Uruguay, fundamentalmente. Y tiene que ver un poco también con el nivel educativo. Claro. Y otra cosa que
volviendo un poquito atrás al tema rural, uno de los problemas que tuvo el despoblamiento del campo es que mucha gente con pocos recursos económicos del medio del campo va a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades, lo cual eso también hace un problema social que estamos viendo bastante complicado, bastante grave, de gente que no tiene, sin techos, gente que no tiene los recursos. Tenemos una tasa de encarcelados muy alta, con penas cortas, porque es así, está la ley y está perfecto, pero eso hace que a la salida de la cárcel estos muchachos que cayeron en la droga, que cayeron en problemas, no tengan más oportunidades y bueno, se genere un círculo vicioso que se está tratando de combatir a nivel de gobiernos de diferentes signos, pero que es un problema que nos está pegando. Se está solucionando. Sí, poco a poco. Poco a poco. No es tan fácil. No es tan fácil. De cualquier forma, el país que tenemos es, creo que maravilloso. Y eso pensamos en el exterior de Uruguay. Sí. Es que el balance es muy positivo. El balance es muy positivo. Ustedes me mencionaron 2 lugares muy bellos. Ustedes viven en un lugar que de ¿cuántos habitantes? 5.000 me estaba diciendo Hugo. En el caso de las piedras... Las piedras... Sí, es un poco más... Un poquitico más de gente. Sí. Pero me mencionaron 2 lugares muy bellos. Les preguntamos por los lugares más hermosos de Uruguay. Y me dijeron Minas y Piriápolis. Entre otros. Por favor, uno habla de Minas y otro de Piriápolis. Bueno, yo te hablo de Minas. Hay otros muchos. Es bellísimo. Uruguay es un país precioso. Claro, no tiene esa sorpresa de la montaña, el valle, las cascadas. Cuando escuchábamos, por ejemplo, a nuestra amiga Teresa hablar de las maravillas, ¿no? de la cordillera, o cuando vemos en Colombia los paisajes, nosotros tenemos un país ondulado y llano. Minas se encuentra justamente en las serranías del este de la República Oriental del Uruguay. Es una ciudad pequeña y antigua, muy bonita, rodeada de sierras. Las sierras, lo más alto, bueno, en Uruguay tiene 510 metros sobre el nivel. 510 metros. Nosotros aquí con 5.800 claro, en la Sierra Nevada. También 510 metros. Cuando conversaban sobre el Cotopaxi, por ejemplo, yo decía, ay, por favor, estamos hablando de 6.000 y tantos metros de altura, ¿no? Sí. Entonces, no, es muy pequeño, muy bajo, pero Minas es una ciudad preciosísima que tiene un casco bastante antiguo, que es una zona... Está en una zona, como te decía, de sierras. Las sierras pertenecen al macizo brasileño, por lo tanto son rocosas y están bordeadas de monte serrano, muy bonito. Es además una ciudad muy ordenada, muy cuidada, porque en general Uruguay es un país bastante ordenado. Más allá de esas cosas que nos golpean, es muy ordenado. Pero Minas es precioso, lo tenés que conocer. Vamos para Minas. ¿Minas a cuánto de Montevideo? Y 1 hora y media, 2, 1 hora y media. 250 kilómetros. No llega tanto, no llega. Muy cerca, ya todo es muy cercano. Todo es muy cercano. Claro, la distancia más grande que hay en Uruguay entre Montevideo y Bella Unión, que es el punto más al norte del país, es de 600 kilómetros. Entre Montevideo y Punta del Este, el balneario más reconocido del Uruguay, hay 150. Entonces, claro, es todo muy pequeño, ¿no? Todo es muy, muy cerquita. Todo está muy cerca. Qué dicha. Y vamos para Piriápolis. Sierra y mar. Piriápolis está nosotros le llamamos mar al Río de la Plata, que es un estuario del Río de la Plata. Es el río que fue descubierto allá por 1512, y que se llamó río por sus aguas que no eran tan saladas como las del mar, pero geográficamente es un estuario. Piriápolis es una pequeña joyita urbana que está enclavada a orillas de ese río ancho como mar, que es como le llamaban nuestros indígenas a ese lugar.
y en las finalizaciones de una de las cuchillas, que son esas serranías, de no más de 300, 400 metros de altura, como hablaba María recién, pero que hacen dentro de lo que es Uruguay, una geografía única. Es una ciudad turística, tiene mucha actividad todo el año, pero básicamente el turismo es lo que la mantiene económicamente activa. En nuestro país, el turismo, básicamente el turismo de playas, que es muy importante, es de muy corta duración. Nuestras playas son aptas para baño aproximadamente unos 3 meses en el año, por un tema de clima, por la temperatura. Nosotros tenemos un clima templado, pero más bien frío, con inviernos de promedios de 8 o 10 grados, que impiden el baño de mar, obviamente. Y entonces nuestro turismo de playa interno para nosotros y para todos los amigos del mundo que nos quieran visitar son aproximadamente 3 meses. El verano austral, diciembre, enero y febrero. Exactamente. Eso es también importante destacarlo, que estamos en el otro hemisferio. Claro. No se pueden ver en Uruguay las auroras australes, no alcanza, hay que ser más abajo. Sí, más al sur. Más al sur. De todas maneras, te voy a contar que en el año 1984 o 86, creo que fue en el año 1986, se vieron auroras australes. Hubo una explosión de la atmósfera solar muy importante en ese año y se llegaron a ver las auroras australes que, bueno, estábamos todos maravillados. Exacto. Qué maravilla. Sí, tuve la oportunidad de verlas y decirle a mis alumnos, yo ya trabajaba como profesora, todavía no me había recibido, y salir a verlo, salgan a ver la aurora austral, chiquilines, que es maravillosa, sí. Luego hablaremos de la literatura de Uruguay, que nos encanta y que tenemos tantas adhesiones a esas magias del lenguaje en Uruguay, con los grandes escritores que nos ha dado para Latinoamérica. Vamos a comenzar la lectura. Las lecturas, bien. Qué alegría escucharnos un rato y luego hablaremos de literatura, pero qué alegría. Vamos a alternar. María, tú lees uno, Hugo lee otro. Vamos a estar alternando las lecturas. Muy bien. Bueno, un poquito, El umbral de Dios, Fibonacci, ¿qué es esta lectura? ¿De dónde sale esto que escribiste? ¿Esa escritura te sale de qué? Es un homenaje. No expliquemos mucho, pero que dicha introducción breve. Por supuesto, es un homenaje porque yo te voy a decir, Marga, y quiero aclarar que yo estoy enamorada de varias personas que vivieron hace muchísimos años. Ah, me estás imitando, Sí. pero no te regalo a Leonardo da Vinci. No, ese no, pero a Fibonacci yo no te lo voy a dar. Por favor. Fibonacci, el umbral de Dios. Leonardo buscaba la esencia de la vida en la vida misma. Cavilaba andando por las calles empedradas de Pisa, ajeno al tumulto de los campesinos que llegaban con sus frutas, sus vegetales o sus gallinas, ajeno al trote de los caballos y a los gritos de quienes sorteaban sus patas recostándose a las paredes. Fuera de las puertas de la ciudad, la campiña se extendía con los cambios estacionales y los trabajos de las manos humanas hasta donde mirara, y el cielo intensamente azul. Y más allá, imaginado y siempre convocándolo, el mar. Muchas veces Leonardo se abandonaba al paso de las horas en los caminos conocidos. Otras esperaba la noche para que sus ojos se acostumbraran a la profunda eternidad que lo atraía hasta hacerlo perder el vínculo con el suelo. Entonces se escapaba de los prejuicios establecidos, de las ideas sólidas como el granito, de las verdades inventadas para acercar con el miedo a las mujeres y a los hombres. Eran noches de intensa ensoñación en las que su intelecto se desplegaba en toda su amplitud para capturar la luz del tiempo. Porque Leonardo sabía que su minúscula imagen era indetectable en la inmensidad de los números, que los números le estaban desvelando, que el espacio era vacío que tendía a la eternidad incomprendida, y que la luz estaba allí desde un tiempo remoto, siempre viajando, quizá procedente de lugares ya perdidos en alguna catástrofe cósmica. No iba a escribir acerca de lo que sus noches le mostraban, ni sobre sus reflexiones, ni sobre la luz en la inmensa oscuridad. Pero sí escribiría sobre aquella preciosa serie de signos que se incorporaron a él como la lengua materna,
de tal forma que exiliaron para siempre los rígidos lineamientos heredados de la antigua Roma. Los árabes tenían tantas maravillas en sus ciudades de avenidas amplias y jardines misteriosos, tanta belleza en los paisajes áridos que modificaba el agua guiada por sus obras, y tenían la magia de los números. Qué sencillo se hacía contar, secuenciar, enumerar. Qué inacabable encanto el de indagar cantidades de pájaros, de peces, de personas, de flores. Cuánta fantasía permitía calcular los peldaños en las interminables escaleras de caracol de una iglesia, cristales en los vitrós, niños en un pueblo, árboles en un bosque. Hasta contar las crías de los conejos era un acto algebraico de connotaciones filosóficas. Era el crepúsculo cuando volvió a entrar en Pisa por la puerta del poniente. Iba todo inundado de sol, los ojos asombrados de ver tanta maravilla en la proporción perfecta de la creación, desde el caparazón de un caracol al vértigo de las estrellas que ya empezaban a vislumbrarse en el azul morado del cielo. Terminaría su libro de cálculo y abriría el tesoro de los números arábigos. Leonardo de Pisa, llamado Fibonacci, había encontrado el umbral de Dios. Qué buena escritura, María. Amplíanos un poquito más Leonardo de Pisa. Muchas gracias. Fibonacci, amplíanos un poquito más. Yo estoy enamorada. Porque ahí conocimos a Leonardo de Pisa. De Leonardo de Pisa, porque mis estudios de geografía han andado también por muchos caminos, como la meteorología, la geología, que me encanta, y la astronomía. Y soy una seguidora, te diría hasta combatiente, de Carl Sagan. De Carl Sagan. Entonces, Carl Sagan me fue llevando, a medida que yo leía los libros de investigación, principalmente de Carl Sagan, en lo que tenía que ver con astronomía, a los diferentes sabios de la antigüedad, del medioevo, del Renacimiento. Fibonacci es propio de la finalización del medioevo, principio del Renacimiento. Era hijo de un comerciante de Pisa, donde está la torre inclinada, y había viajado con su padre y por encargo de su padre a comprar telas. Había recorrido parte del camino de la seda, que lleva de Europa por la región de Asia Menor y la zona de Anatolia hasta el interior de Asia, es decir, hasta la producción de la seda en lo que hoy es Pakistán, el norte de India, China. Y entonces había aprendido muchísimo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos juntos con la literatura? Aprendemos de los otros. Y él aprendió algo que lo transformó: los números arábigos, del 1 al 9. Y además los árabes usaban el céfiro, el zafiro, que correspondía al 0, que en América era conocido por la civilización maya, que también conocía el 0 y que lo enumeraba. Hay que homenajear a Carl Sagan, porque ese libro Cosmos, toda esa serie, nos acercó a nosotros los legos, la ciencia, de una manera poética. Exacto. Las galaxias comparadas con zarcillos de luz. Hay un lenguaje muy poético, y la poesía acerca a la ciencia a nosotros de una manera más amorosa que lo frío, pues, de lo que sería para los que no tenemos el conocimiento. Y gracias por Carl Sagan. Por favor. Y por traernos a Fibonacci. Es un gusto. Hugo Alberto. Lo mío también es una prosa pequeña. Se llama Nostalgia en clave de lluvia. Cuando llueve, un sentimiento de nostalgia se apodera de mí. La nostalgia a la que me refiero no es a otras lluvias o a historias que han pasado en estos días en los que el cielo se desploma sobre nuestra humanidad. No. Es una nostalgia que no sé describir con palabras, que no está asociada a ningún hecho del pasado, a ninguna historia, ni siquiera a recuerdos. Sucede, y probablemente te suceda a ti también, que la lluvia tiene ese efecto casi narcotizante, un llamado de la naturaleza a bajar las revoluciones, a dedicarse un tiempo a mirar por la ventana y ver el paisaje adormecido, borroso, gris y tristón. En eso hay en la lluvia un efecto psicológico que,
programado en nuestros genes, traído de generación en generación por nuestros antepasados durante miles de años, nos sugiere cubrirnos, abrigarnos, abrazar a nuestra pareja y dejar que las gotas de lluvia caigan lentamente sobre los árboles del parque, sobre la calle que da a nuestro hogar y sobre los vidrios de las ventanas donde, juguetonas y traviesas, chispitas de agua se deslizan suavemente, marcando su zigzagueante camino en respuesta al llamado de la tierra. ¿Esa escritura fue durante la lluvia o después como recuerdo de la lluvia? Como recuerdo de la lluvia, pero realmente me produce ese efecto. Es un poema a la lluvia, no es una prosa, es un poema a la lluvia, a toda la magia de la lluvia. Exacto. Ay, sí. Qué belleza, Hugo. Bueno, vamos. ¿Seguimos? Vamos con Abisal. Abisal. Miro hacia arriba y un reflejo dorado se mueve suave. Se abre como un abanico acariciando poco a poco la profundidad que se vuelve azul y se puebla de seres minúsculos que flotan con la corriente. Otros se desplazan por su cuenta, son más grandes. Desde mi refugio entre los corales que crecen en la simbiosis única de las algas y los zooides, aquí poblado del silencio que contiene todo lo que percibo, me siento preservada de los riesgos. Sin hambre ni miedo, este es el lugar perfecto. Podría pasar aquí hasta el final de mi vida, descansando mis ojos y mis músculos largos, viendo los colores de los peces diminutos y el morado de los erizos de mar trepando por las ramas de la colonia, sintiendo el vuelo oscuro de las mantarrayas cuando deambulan encima de mí. Ahora me distrae el propulsor de un calamar que busca sustento, mientras un tiburón limón zigzaguea elegante entre las algas. La luz ha dado colores a la penumbra de este espacio que se prende en la plataforma. Algo parecido al regocijo me mantiene despierta, sintiendo el fluir de la vida, su explosión en instantes de apareamiento y eclosión, de caza y huida, de cortejo y muerte. Un octópodo de inmensos ojos se acerca a mí, me observa largamente, cambia el color gris de su piel por el rosa intenso y el verde de los nuevos brotes del arrecife. Se va de improviso, con esa gracia propia de sus tentáculos unidos para impulsar la cabeza hacia el próximo destino. Me pregunto qué habrá visto en mí, ser vivo, oscuro y poderoso, oculto salvo en los casos de apremio vital. Quizá mostré mis dientes blancos y afilados en ese momento de euforia que me despierta la multitud cuando la luz la hace visible y brillante. Creo que es mejor que salga de aquí. No quiero enfrentarme a un igual ni a un diferente, aun cuando sé que puedo vencer en la pelea. Esta paz que logré por casualidad en el hueco del arrecife no durará. Tendré que salir a defender mi espacio o a perderlo para deambular, no con el balanceo de las alas de las mantarrayas, ni dejando que la corriente me desplace dulcemente en el agua salada. Será una búsqueda irremediable para vivir una paz breve, salpicada de luz, a oscuras, en penumbra. No puedo permanecer aquí porque volverán el hambre y el deseo inevitable de prolongar mi especie. La soledad es mi estado perfecto. Me escabullo contra el fondo rocoso de la plataforma. Las algas me acarician el abdomen moteado, rozo con mi cuerpo a algunos de los peces deslumbrantes y a otros que se desdibujan en el azul profundo que da paso al talud. Nado con rapidez para evitar cualquier imprevisto, los ojos atentos, los músculos en tensión. Me sumerjo en una vertical perfecta contra la pared que me lleva al abismo. La zona abisal. Ese es mi destino. En la helada negrura del fondo, con la presión de toda esta agua de edades tan lejanas que no intento comprender, allí se deshará mi cuerpo y mis huesos afilados reposarán en los inmensos depósitos blancos para la eternidad. Para la eternidad. María, ¿qué pasa esa fascinación con las regiones abisales? Qué pregunta hermosa. Desconocido. Qué pregunta hermosa. En mis clases de geografía, estudiar el océano era algo importante, sobre todo en las primeras etapas, ¿no? Después los programas de educación secundaria fueron cambiando. Entonces, el mundo submarino es para mí el origen. Nuestra especie procede de la profundidad.
Y la plataforma, el talud, que es la pared que lleva al abismo, y el abismo oscuro resultan para mí de una atracción impresionante. ¿Y cuál es este ser que hace ese viaje y no quiere quedarse ahí? Puede ser una morena o una lamprea. Son de la misma familia. Una morena o una lamprea. Son grandes, musculosas, se parecen a anguilas y tienen los dientes muy blancos. Y cuando se ocultan en el arrecife, y ahora voy a hacer un apartado brevísimo, abren la boca para comer, porque comen peces menuditos, y tienen los dientes muy blancos y afilados. Y yo adivino en ellas una sonrisa de mirarlo, todo lo que observan. En Uruguay hubo una investigación hace muy poco tiempo que recorrió el mundo. Y hay corales en los mares de Uruguay. Y hay corales en los mares de Uruguay. Yo había oído Exacto. Las ofiuras. Son como unos seres... Las ofiuras son como unas lombricitas que andan. No, los nombres son... Fuimos a las regiones avisanes con la literatura. ¡Qué alegría, Hugo Alberto! Bueno, lo escribí en un momento que había habido algunos casos de secuestros y desapariciones de niños en el norte argentino, en el Chaco. Esos niños que desaparecen misteriosamente, tal vez alimentando terribles mercados negros de tráfico de órganos, de pornografía infantil o de esclavitud moderna, no sabemos. Y me trajo a la mente la leyenda del pombero. El pombero es un ser mítico guaraní, de la leyenda guaraní de esa zona, que es un ser de los bosques, entre travieso y maligno, que entre otras cosas secuestra a los niños, el pombero. Entonces escribí esta pequeña creación que es un poco un grito desgarrador. Terrible el pombero. Con su risa falsa se acercó hasta el niño y lo sorprendió. Le mostró juguetes con viles mentiras. Diole caramelos que rompen los dientes. Y el niño lo sigue, ingenuo, inocente, al duende del bosque de piernas peludas. Oh, sombra maligna que se lo llevó. De nuevo el pombero ríe satisfecho. El duende maligno otra vez triunfó. Vestido de guardia, plantó falsas pistas. Vestido de bueno, con maldad actuó. De buena familia está disfrazado. De gente de bien, de gente de honor. ¿Hay pomberos en los cuentos infantiles de Uruguay para los niños? No, es una leyenda argentina, ya. Básicamente. En Uruguay tenemos la leyenda del lobizón, que compartimos en el Río de la Plata, que es el séptimo hijo varón de una familia. Se transforma los viernes de luna llena, se transforma en un animal, en un lobo, un hombre lobo. Lo curioso es que no hay lobos en esa zona, sino que es una leyenda que vino de Rusia. Eso, una comunidad rusa en el mediados del siglo XIX, que se instaló en la zona del Río de la Plata, no recuerdo bien si en Uruguay o en Argentina. Con Argentina compartimos muchísimas costumbres. Instaló la leyenda del lobizón, y es una leyenda muy, de alguna forma, muy respetada por la gente de campaña hasta el día de hoy de Uruguay, hasta el día de hoy. Qué bien. Sí. Vamos a leer esa telaraña de María. Es un micro relato. Vivió por años con el silencio como aliado. Nadie sabía su secreto. Las estaciones pasaron una y otra vez, con el sol ardiendo en el verano y las lluvias de otoño dejando lágrimas en los hilos traslúcidos. La espera le permitía observar la perfección del tejido, los destellos, el movimiento. Sola, quieta, invisible para los seres vivos de su entorno, esperaba. Cuando escuchó el susurro del vuelo en el aire húmedo de la mañana, su alerta pasó inadvertida. Lo vio dar un par de vueltas, quedarse suspendido y acercarse. Cayó justamente en el centro mientras toda la floresta se agitaba. Ella no se movió. Su secreto se sostuvo para la eternidad. No. Vamos, Hugo, con
llueve sobre la piscina. Aquel domingo, Jorge puso la cafetera en la hornalla, sacó la mermelada y el jugo de naranja de la heladera y se sobresaltó ligeramente al activarse el mecanismo de la tostadora eléctrica. El cielo amenazaba con desencadenar su furia en forma de aguacero. Oscuros nubarrones se empeñaban en retrasar la claridad del amanecer. Jorge no se inquietó cuando, a través de la ventana de la cocina, vio a Mónica, con su bikini color azul piedra, en la piscina del patio. Ella lo miró fugazmente y con ademanes afectuosos le invitó a nadar. Se excusó con una sonrisa. ¿Cuánto hacía que no usaba la piscina? 20 años, tal vez. Se contentaba con observar a Mónica con su bikini azul piedra, su cuerpo siempre joven, su espíritu entre lejano y misterioso. Algunas gotas de lluvia anunciaron el inminente chaparrón. Jorge se rió de su propio chiste. Se va a mojar. Mientras disfrutaba de su frugal desayuno, dirigió su atención al teléfono leyendo los últimos titulares que el periodismo dominical, ingenuo y liviano, le brindaban. Son siempre las mismas noticias, solo cambian los protagonistas, afirmó resignado. En algún momento de su juventud se había involucrado en proyectos políticos, abrazaba con entusiasmo sus ideales y participaba activamente en las tareas que su agrupación le sugería. Luego, la apatía, el desencanto y la decepción le ganaron repentinamente en su estado de ánimo. Quizás estaba volviendo viejo. No pudo dejar de pensar en Mónica, siempre joven, siempre bella, siempre activa. Aceptaba, con una mezcla de preocupación y de resignación, el paso del tiempo. Incluso le resultaron graciosos los comentarios de Juanchi cuando, mirándole las abundantes canas de su otrora negra cabellera, le entonó: las nieves del tiempo platearon su sien. Ese mismo día fue a su estilista dispuesto a recuperar el color original de su cabello. La lluvia caía con fuerza. Gruesas gotas se deslizaban por los cristales deformando la visión del exterior. A través del vidrio observaba la imagen distorsionada de su amada, un caleidoscopio de formas y colores donde predominaba el azul piedra se presentaba a la contemplación de Jorge. El temporal arreciaba. Mónica continuaba con sus evoluciones en la piscina, como si nada la perturbara. Aunque tuvo un instante de vacilación, volvió a rechazar la invitación de unírsele al juego. Que se disipe la tormenta, por favor. Se decía sin saber por qué. Sus temores lo inquietaban cada vez más. No podía apartar la vista del patio, de la lluvia, de Mónica nadando en la piscina, del bikini color azul piedra. Y de pronto, un relámpago iluminó la escena. En el ínfimo instante que duró el resplandor, Jorge recordó con un grito de espanto cuando 20 años atrás, en una mañana de lluvia torrencial, encontró a su Mónica inerte en la piscina, su mirada vacua, su cuerpo rígido, aprisionando en la blanca mano sin vida el frasco vacío de somníferos. Solo el bikini color azul piedra refugía sobre la monocromía de la tétrica escena opacada por la lluvia. El ronco sonido del trueno lo volvió a su imaginaria realidad. A ver, las nieves del tiempo platearon mi sien y los 20 años. Ese tango Volver, ¿por qué aparece ahí? ¿Por qué lo elegiste entre tantos tangos? Es el tango preferido de un gran escritor colombiano que se llama Manuel Mejía Vallejo. Contalo de Volver. De chiquito escuchábamos en mi casa paterna una emisora radial especializada en tangos, en horas pares Gardel, y me hizo esa audición que hacía con mi padre, con mis hermanos mayores, me hizo gustar del tango, y en particular Volver siempre me pareció un canto nostálgico, un canto a el llamado a la tierra de origen. Las nieves del tiempo platearon su sien también implica el paso del tiempo, que en este caso me venía muy bien para el cuento, porque para Jorge pasaban los años, pero para Mónica, o el recuerdo de Mónica, sí, el tiempo era estático. Mónica se quedó joven, bella, incluso con su bikini,
en ese tiempo. Pero para él, para Jorge, el tiempo pasaba y una de las manifestaciones era la apatía y otra de las manifestaciones era el encanecimiento de su cabello. Y 20 años no es nada. 20 si años. hubiera pues un año, Nada. el 2025 que se fue volando. tan pronto, octubre. Mi hermano por broma dice feliz Navidad, pero espero Año Nuevo, que vas a hacer en Semana Santa. Todo La muy- última lectura. La última lectura. Sola. Este cuento, esto es un microrrelato basado en un hecho real que tiene que ver con la leva en masa. En la época de los caudillos, es decir, después del artiguismo, en la época cuando el país se estaba formando, los caudillos tenían su fuerza, digamos, tenían su poder en el interior y hacían leva en masa. Los partidos políticos eran muy fuertes, entonces iban levantando gente. Esto pasó en Paso del Bote, un lugar sobre el río Santa Lucía, muy cercano a Los Cerrillos, donde yo soy originaria, y le pasó a un ancestro, a un antepasado de un amigo poeta, un excelente poeta uruguayo actual, Gerardo Molina. Sola. La olla de hierro colgaba de un gancho sobre el fuego del brasero. Había un olor cálido a puchero que se cocina despacio y a pan fresco. Ella solo había abierto la hoja superior de la puerta doble y atendía al soldado desde adentro. Él vio las 3 sillas atadas con tientos, la mesa con batea cubierta por un mantel gastado. La ventana estaba abierta y enmarcaba el maizal que crecía fuerte, el brocal del pozo y más allá la línea oscura del monte que bordeaba el arroyo. A su derecha, el otro rancho se recostaba en un ombú muy viejo. En el patio algunas gallinas picoteaban el suelo barrido y el soldado vio malbones florecidos y una planta de ruda. Un caballo zaino pastaba un poco más lejos, donde el cañaveral de tacuaras sonaba en el viento. El grupo de 9 o 10 jinetes aguardaba en el camino y la mujer vio que estaban perdiendo la paciencia. Era cerca de mediodía y seguramente tenían kilómetros que recorrer. Ella se estrujaba las manos, negando una y otra vez. La leva en masa había llegado hasta allí como lo temía desde hacía meses. Cuando escuchó el galope de tantos caballos que se acercaban, su corazón se detuvo. Mi hijo no está en casa, sargento. No le estoy mintiendo. Se fue hace un tiempo a probar suerte al pueblo. Desde que su padre murió apenas podemos mantenernos. Se llevó el dorso de la mano a los ojos y un sollozo le quebró la voz. El hombre se removió inquieto. No quería oír más llantos. Miró en torno y no vio nada que delatara la presencia del muchacho, así que tal vez le habían informado mal. Ella permanecía adentro sin invitarlo a pasar. Claro, era mujer y estaba sola. Él se despidió con una inclinación breve de cabeza y sin decir palabra se acercó a sus compañeros, montó a caballo y partieron al galope. La mujer los vio andrajosos, cansados, pobres. Algunos morirían en el campo de batalla, si no todos. Abrió la parte inferior de la puerta y los vio desaparecer en una polvareda que los llevaba a la incertidumbre. Regresó a la cocina y levantó la tapa de la batea. Nicanor, podés salir. Uy, Dios. Uy, María. Esta literatura de ustedes que nos han traído hoy como toda una fiesta, podríamos en los minutos finales de nuestro programa, que se nos fueron volando estos segundos, hacer un homenaje a la gran gente de la literatura uruguaya o latinoamericana o del mundo que ustedes quieran mencionar, 2 o 3 personas, qué alegría fuera. Ay, yo te voy a mencionar más allá de Mario Benedetti, el gran Mario Benedetti, y de de Elmira Agustín y de Juana de Barburú. Yo quiero nombrarte a una escritora que para mí es de mis favoritas, Armonía Somers. Otra vez, di el nombre. Armonía Somers. Armonía se llamaba Armonía. Pero, Su verdadero nombre era Armonía. ¿Sin H o con H? Sin H. Porque Armonía originalmente era con H. Armonía Somers. Somers con una sola M. Somers. No veranos en inglés, sino Somers. La U, con la U. Con la U, Somers. Armonía Somers es una de las escritoras más brillantes que ha tenido Uruguay y fue muchas veces, mucho tiempo relegada
porque es una escritora rara, una escritora disruptiva. Se empezó a valorar su obra en Uruguay cuando ya era estudiada en universidades inglesas, traducida por supuesto, en francesas, en españolas, en mexicanas, en estadounidenses. Armonía Somers. Yo la recomiendo como grande. Y no la hemos oído mencionar. Qué alegría aprender Armonía Somers. Yo no la conozco desde hace mucho tiempo, Marga querida. A mí me la mencionaron y la busqué y no puedo vivir sin ella. ¿Tienes algún verso de ella, alguna línea? No, porque vos sabés que te queda la tarea. Porque... Sí, me queda la tarea y sí quiero recomendar un cuento de ella, 2 cuentos, porque era principalmente narradora. Ya. Uno de los cuentos se llama Muerte por Alacrán. Muerte por Alacrán. Es uno de los cuentos. Y otro que recomiendo es Requiem por Pancho Rivera. Requiem por Pancho Rivera. Requiem por Pancho Rivera. Es la escritora que quieres recomendar de Uruguay. Sí. Pues para mí, seguro para muchos intelectuales de Colombia será reconocida, para nosotros los legos no, pero qué bueno saber hablar, que hables de ella con ese calor que hablas de ella. Con pasión. Y otro que me encanta y que es ya lo termino, es el autor, mi autor preferido, como es, que Gabriel García Márquez decía que había sido su maestro. Felisberto Hernández. Felisberto Hernández. Recuerdo cuando Gabriel García Márquez estuvo en Montevideo y dijo, no, que el realismo mágico lo creé yo, Gabriel García Márquez, bendito sea, ¿no? No, lo creó Felisberto Hernández, decía. Muchas gracias por Felisberto Hernández y Armonía Somers. Hugo Alberto, uno de los escritores que quieras recomendarnos. A mí me gustaría resaltar la obra de 2 escritores costumbristas. Uno es Juan José Morosoli, autor de cuentos de... Repítenos un poquito el apellido. Juan José Morosoli. Él era de Minas. Era de Minas. Era que ustedes Minas, vamos a ir a Minas y a Piriápolis. Y el otro que me gustaría destacar es Serafín J. García, que es un poeta gauchesco. Serafín J. García. Nosotros conocemos algo de la obra de él, se musicalizó. Un grupo uruguayo llamado Los Olimareños cantó Orejano, que es de su autoría, pero tiene 3 facetas de escritor. Un escritor de índole de denuncia social muy fuerte a nivel de la pobreza del campesino, del hombre de campo de su momento. Escritura para niños con Don Juan el Zorro, una novela para niños que fue muy vista, muy leída en su momento. Es muy bella. Y una obra, cómica o satírica, que lo firmaba con un seudónimo que se llamaba Simplicio Bobadilla, que era, se llamó Los Parques de Don Menchaca. Los partes de Don Menchaca. Don Menchaca era un comisario rural de fines del siglo XIX, de ficción, ¿no? Pero que representaba a muchos de esos comisarios rurales que respondían al partido político de la época y entonces hacían cualquier tipo de barbaridad, y él los describe de una forma muy cómica, muy pintoresca, muy graciosa. Son los 2 que quiero recomendar. ¿Cuál es la cronología de Serafín? Lo tenemos más o menos viviendo, ¿por cuál época? Serafín, los años 30 del siglo pasado. Es de los años 30 del 1800. Del 1930. Yo sigo en el siglo XX. Claro, del 1930. Sí. Y Morosoli 40, 45, empezó a publicar sus... Murió en los 60. 1940. Bueno, son... Maravilloso. Gracias por enseñarnos estos escritores y Armonía Somers. Qué alegría ir a Uruguay. Fuimos en este momentico con la conversación con ustedes y con la dicha de escuchar su literatura y de tenerlos en esta ciudad maravillosa y en este departamento de Antioquia que es tan acogedor. Y por favor regresen a Colombia. Y nosotros los esperamos, a vos, a nuestros amigos escritores y a ustedes, amigos de Colombia. Uruguay está siempre de brazos abiertos. Muchísimas gracias a María García Marichal y a Hugo Borda Handy por estar con nosotros y hacernos emocionar y ese jolgorio de la literatura. Qué dicha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Un gran abrazo.
pregunten de ande soy. Vengo del tiempo aparcero y ni los mismos senderos se imaginan pa' dónde voy. Voy tiempo arriba y estoy conforme con mi destino de andar solo y peregrino, durmiendo sobre mi garra y despertando guitarras a la orilla del camino. Sin facón en las caronas, ni lazo atado a los tientos, traigo un temblor que los vientos dejaron en mi bordona y una pena en la llorona que no levantan el vuelo, porque el rigor del pigüelo la lleva atada a mi huella. De no ya serían estrellas alumbrando desde el cielo. Ya no tengo ni querencia y las leguas no me espantan, porque no hay palos que cantan más pagos que el de la ausencia. Nada me ata la existencia, voy muriendo al tranco lerdo y en ocasiones me pierdo tras los horizontes rojos con una niebla en los ojos y acosado por los recuerdos. Me han echado en el fogón ramitas de mataojo, espinas en el rastrojo, dolor en el corazón, y voy con esta canción en los labios de una herida, pa' que al final de mi vida quede mi canto despierto, pues todo cocuyo muerto deja una luz encendida.